Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo una película que nos recomienda Pipe Plot. Mad God, una película de 2021 que le tomó 30 años terminarse. Una película animada, dirigida, llena de efectos especiales, lleno de una carga plástica, lleno de una simbología que solo el director Phil Tippett podría lograr. Phil Tippett tal vez lo recuerdes por ser una de las eminencias del cine en los efectos especiales, sobre todo su trabajo que impactó en El regreso del Jedi, el trabajo que hizo con Robocop, el trabajo de animación que ha hecho en un montón de películas como Willow, como su participación dentro de Jurassic Park, donde en muchas en estas películas él creó una técnica de animación específica para cada película, siendo la Go Animation la forma más pura de su arte, porque Phil Tippett tiene una capacidad plástica sorprendente y un nivel técnico sorprendente. Y si bien todos estos efectos especiales que hemos podido ver en sus anteriores películas, en las que él colaboró, pero donde él nomás era el coordinador de los efectos especiales, el director y en algunos sea el creador directo, Phil Tippett logra acabar después de 30 años esta película que tiene una factura de nivel descomunal. La calidad de la animación, el detalle, la carga plástica, la carga visual, la carga simbólica es sumamente conmovedora. Es fácil que te dé miedo, es fácil que sea grotesca porque es una película sumamente violenta y que tristemente es una película que llega muy tarde, creo yo, para tener todo un impacto cultural, porque al ver esa película que no tenía idea de ella, el cual agradezco a Pipe por compartirla, por hacer que la vea, nos lleva y me lleva a mí sobre todo a un super viaje de cuando yo descubrí a grandes bandas de rock and roll, grandes bandas del rock progresivo, todo lo que tiene que ver con Prodigy, lo que tiene que ver con Tool, después a Perfect Circle, que es este toda esta locura ácida que existe en los 2000 con estas bandas alternativas, el grunge, ese rock agresivo y toda esta violencia y carga simbólica que había en esa música está en esta película. Y no se trata de una película musical, pero sí los temas que está abordando, la forma en presentar la plástica, me llevó a este viaje de que si yo hubiera visto esa película en ese momento, una película que empezó en 1980 como un gran proyecto en 87, 89, mientras estaba haciendo los efectos especiales para Jurassic Park, en su pequeño momento, este director loco, Tippett, nos lleva a este excéntrico viaje. Jurassic Park, una película de 1993, es cuando arranca ya el trabajo formal de Tippett para llevarnos a esta historia que él afirma y señala que no hay un hilo narrativo, no hay algo que contar, sino una puesta en escena, un trabajo del montaje, de la secuencia, sobre todo de la animación, para llevarnos a esta historia que nos mueve mucho, arrancando con un ser extraño arriba de una gran torre que nos da un guiño a la Torre de Babel y luego abre un párrafo sumamente grotesco, violento, que está cargado de la ira de Dios, que está escrito en el Viejo Testamento, Levítico 23, y que este señala que nos da un guiño a la idea de la Torre de Babel, que Dios engañó al hombre para que se dividiera y creara los lenguajes y confundiera al hombre y creara todos sus lenguajes y se esparciera por el mundo toda la humanidad. Luego en Levítico lo remata con la idea, la película, de que este Dios enfurecido, este Dios loco, nos ha entregado algo hermoso y los humanos lo hemos destruido.
comienza con un viaje de un ser que desciende desde los cielos en una especie de bomba ambientada muy en la parte de la Segunda Guerra Mundial, una estética de la industrialización y del caos desmedido de la industrialización, fenómeno que se vio después impactado en la cultura popular, con este ser que es conocido como el asesino, mientras llega a tierra, o lo que parece una tierra, y está siendo atacado por máquinas antiaéreas, pero él logra pasar ese pequeño filtro, ese pequeño muro lleno de balas, mientras cae en una espiral infinita, haciéndolo perder en el tiempo de una forma maravillosa, porque en el primer fondo hay una espiral como un caracol marino, como si se acercara justo al lecho marino, y él desciende en esta espiral. La imagen de la espiral que nos refiere a una idea de la locura, que nos recupera otra vez de a qué se refiere el título Mad God, este dios loco, este dios fúrico. Y en medida que va bajando, se va complejizando el ambiente, se va haciendo más oscuro, más siniestro, más olvidado también. Y cuando por fin llega donde tiene que llegar, saca un pequeño mapa de su pecho que se está despedazando y emprende su camino. Se encuentra con un montón de horrores, con un montón de criaturas extrañas, pisa a otras sin darse cuenta, y vemos que este ser, que está vestido con un sombrero de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, con una máscara antigás, con un traje de una gabardina militar, botas de hule, va avanzando sin ser como testigo de lo que está ocurriendo alrededor. Hay un montón de elementos visuales que no son desagradables, que no son grotescos, y este ser no se inmuta, no siente nada de lo que va caminando. Se encuentra con una criatura que es muy recurrente en muchos videojuegos, que es muy recurrente, como este guardián de las puertas del Averno, que es el Butcher, el carnicero, y vemos que destaza y despelleja a una criatura extraña que parece que grita como un simio, que parece como grita con un bebé, porque el diseño de sonido es atormentador e incómodo. Es una película que quiere provocar, dicho también por el propio director, no es una película narrativa, pero sí hay una historia que está ahí. No es una gran historia, pero lo importante está en la forma en la que está mostrando. Entonces, con estos sonidos desgarradores, con estas criaturas extrañas, con este stop motion que es sumamente fino, con un detalle excepcional, este ser, el asesino, va caminando hacia un lugar que tiene marcado en este mapa. Y en medida que va bajando, los horrores van siendo peores, la tristeza va siendo más, el horror, lo grotesco, lo gore, lo sádico, lo violento, lo incómodo. Es como si estuviera en el mismísimo infierno. Y nos da un pequeño guiño, como si estuviera bajando por niveles, al mero estilo de recorrer el camino del círculo de Dante, pero hacia el otro lado, justo hacia el pináculo del desastre y la vorágine. Y en este andar de este ser se encuentra con unos seres que pareciera que están siendo electrocutados, pero creo yo, si ponemos un poquito más de atención, son seres que están teniendo pensamientos, son seres que están teniendo un proceso sináptico muy violento, donde son atormentados por sus pensamientos y sentados en esta silla muy parecida a la silla eléctrica, están siendo deshechos por dentro, están soltando heces fecales, están deshaciéndose de su todo ser, de su toda entidad, cada que pareciera que piensan algo. Y esta comida, más bien, y este desecho se convierte en comida para gusanos, que luego se convierte en materia prima para toda una era de industrialización, haciendo el momento histórico del desarrollo de esta pequeña película, pequeña entre comillas, de
esta voz que era muy crítica después de los 2000 en la vorágine de los negocios, la vorágine de la industrialización, las máquinas que nos van a dominar mientras el trabajador está inerte y sigue trabajando sin darse cuenta. Y hay un montón de secuencias en este momento donde trabajadores, o el guiño a trabajadores, están siendo aplastados por el tren, por la maquinaria, por materiales, siendo incinerados, siendo quemados, y este personaje sigue caminando como si no hubiera otra cosa que ver, como si eso no le causara ningún remordimiento, ninguna curiosidad, hasta que se encuentra con una cuestión que rompe, que hay detrás de esta industrialización. Está la suma y la venta de los cuerpos, la suma y la venta de la sexualidad, y en una cuestión muy tosca, burda, llena de líquidos, sucia, él decide cerrar la puerta y no ver más. Sigue avanzando este pequeño ser hasta que encontramos un lugar que aparentemente está abandonado y está haciendo unos pequeños tumultos y llenos de un montón de maletas. Una muy parecida a la que está cargando nuestro héroe narrativo, porque él es el que hace que avance la historia. Y dentro descubrimos que hay una bomba dispuesta a tronar todo lo que hay ahí abajo. Pero una criatura, la criatura del Averno, como un guardián que está ahí, logra atacarle. Y entonces se detiene el andar de la bomba en un segundo que regresa. Es un segundo que va avanzando y justo antes de que explote o termine ese contador de la bomba que está en ese maletín, el segundero va hacia atrás y la historia cambia. Se rompe toda la dinámica y la carga visual que tienes hasta este momento, muy arraigado en la idea de la crítica de la Segunda Guerra Mundial, y da un pequeño salto en el tiempo donde juega con la mente, donde juega con las entrañas, juega con los errores, y conocemos a otros personajes. Entonces él pareciera estar rescatado en un hospital sucio, miserable, condenado a un ropaje lleno de vendas, donde está siendo inyectado con unas sustancias extrañas, donde solo un ojo es el único que resalta y no puede dejar de ver lo que está ocurriendo. Y lo que vemos junto con él es a un doctor y una enfermera erráticos que caminan extraño y que se acercan para operarle. Le empiezan a sacar todas las tripas, todas las entrañas, que están llenos de joyas, de tesoros, y sigue escarbando este doctor extraño, sino antes haber visto cómo varias personas entran a una sala de cine y se sientan para ver el desmembramiento de nuestro héroe narrativo. Y aplauden todos en una gran ovación, como si se tratara de un truco de magia. Sigue la crítica hacia la violencia, hacia la indiferencia, y sobre todo algo que creció mucho en los 2000, insisto, es un discurso viejo en una película moderna, y es muy muy impactante. Cuando regresamos a esta sala de hospital donde está el doctor operando, le estripa la médula y pareciera que nace un pequeño ser, un pequeño bebé. El doctor, antes de proseguir con este momento, conecta, taladrando el cerebro de nuestro héroe, un aparato televisor donde vemos los recuerdos de este ser, y nos lleva a lo que nombraron y se nombra como en la película el último humano. Que ese último humano parece más bien el arquitecto de todo, y vemos que está dando órdenes, está guiando, está este mapa, y manda a otro soldado muy parecido al primero que vimos otra vez a bajar al inframundo y a encontrar algo. Este segundo viaje es mucho más calmado, es mucho más triste, se siente una desolación impresionante. Mientras este pequeño soldado encuentra un pequeño jeep, calla las voces de la radio que tratan de sonar, y mientras sigue avanzando, una vez más viajará a una espiral, y a través de una espiral irá cayendo al abismo infinito. Cuando descubrimos que
ese recuerdo está también dentro de ese soldado que era otro soldado, que era otro soldado, en una espiral interminable que siempre van a ir cayendo soldados hacia el final. Regresamos a la escena del hospital, donde la enfermera se ha llevado la espina dorsal, nuevo feto, nuevo bebé, y se lo entrega a un ser que acabábamos de ver al principio de la película. Descubrimos al ser que estaba arriba de la Torre de Babel, y es una especie de alquimista cargado con una máscara de la peste, que aún muy en el tono de como si se tratara de la muerte, pero también la muerte diagonal corrosión, y en esta idea del alquímico de la vida, viajará al su laboratorio, caminando con esta criatura que llora por todos los abismos que habitan esta película. Mientras vemos al ayudante de este alquimista, de este ser con la máscara de la peste, de doctor de la peste, que está cuidando la casa como si se tratara de Igor y el ser de Frankenstein, y vemos que esta criatura goza de violentar y agreder y de maltratar a otros seres que son mucho más grandes que él y mucho más pequeños que él. Varias criaturas de diferentes tamaños, donde él goza de electrocutarlos, donde él goza de sufrirles dolor, donde él les da de comer, pero también con nuestros pequeños seres que da de comer a otros seres, alimenta a otras criaturas más malvadas, solo para regordearse y divertirse ante esa vorágine de alimentación. Cuando llega el nuevo feto, es servido en una máquina que lo muele en un polvo infinito creado a través de un crisol, un polvo dorado, donde este alquimista lo lanzas al espacio infinito, y tenemos el gran guiño a la película Odisea en el espacio y la idea del monolito. Y un montón de cosas que habíamos visto empiezan a conectarse, ya no tan bien, porque este tercer momento de la película está mucho más alejado de la calidad de animación del principio de la historia, de la carga simbólica, semiótica, plástica, auditiva, cinematográfica y de montaje que teníamos en la primera media hora. Y se nota aquí ya el desgaste justamente de los 30 años de proceso, donde se vuelve un poco más moderna la historia, la apuesta, y entonces este polvo galáctico es lanzado hacia el infinito, creando una vez más vida, creando una vez más un pequeño ser que está encapsulado y guardado como el gran feto en el Odisea del espacio, y este vuelve a una tierra y vuelve a corromper la tierra. Y entonces volvemos a estar en esta espiral infinita que nos lleva a esta película Mad God, donde lo que cuenta pues es justo que el ser humano es cruel, el hombre es cruel, las personas son crueles y les encanta la maldad, y somos nuestra peor abominación y somos nuestro peor desastre, y no hay forma, al menos hasta este punto de la historia, de encontrar una alternativa para ya no destruirnos, para ya no buscar la maldad, para ya no buscar esa parte oscura, siniestra que nubla todos nuestros pensamientos y que sobre todo gana en esta película. Y entonces el Dios se ha vuelto loco porque él está viendo y juzgando y riéndose y disfrutando cómo nos matamos los unos a los otros, porque si bien al principio pudo haber estar aterrado, si bien al principio era algo que no estaba buscando, el ser humano ha podido más que ese Dios que lo ha creado, y lo ha vuelto loco, lo ha vuelto enfermizo, lo ha vuelto un ser que disfruta y ríe del dolor humano y disfruta que el ser humano sea cruel consigo mismo. Es una película plástica con un símbolo muy potente, con una narración muy puntual, con una historia que puede confundirse mucho, que puede ser como muy caótica porque hay muchas cosas que ver, pero la idea está clara. Ser una película que causa emociones, una película que parte de estos textos bíblicos, que parte de esta idea de el ser humano es cruel
y le encanta la maldad y disfruta de ser cruel con los demás, y es lo que nos ha enfermado. Y entonces no quiere hablar de eso, no lo señala, pero son las fuentes y puntos que convergen en esta historia y nos dan una película que es visualmente atractiva, pero también es visualmente violenta, que es incómoda, que te hace sentirte mal, y entonces es el logro máximo de la película, involucrarte con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo, y esta película lo hace fenomenal. Tristemente, pues se trata de este gran ejercicio plástico, entonces está más cerquita del cine de arte, está más cerquita del cine experimental, de esa búsqueda plástica narrativa, y lo hace sumamente bellísimo en esta idea de que lo grotesco y el horror y el dolor también tiene este dejo de belleza, y entonces juega con todos esos elementos de una forma excepcional. No es una historia que sea difícil de entender, no hay más símbolos allá, solo tratar de entender por qué está eso ahí, y creo yo que tiene que ver también con el contexto en el que fue avanzando la historia, en el contexto en el que desarrolla, y por eso te compartía que esta película, si hubiera sido este gran hit oculto de los 2000, hubiera convertido rápidamente en una joya de culto. Ahora, tristemente, en este momento, creo que solo se convierte en una película que incomoda, una película que es grotesca, como muchas recientemente, hace 10 años, lo han estado haciendo, ¿no? Las películas más terroríficas, las películas más violentas, que no es que tengan menos carga narrativa cinematográficamente hablando, sino tienen menos carga de palabras, sino que están más en la búsqueda estética, la búsqueda visual, la provocación. Y insisto, no es que sea eso menor, pero sí hace que la película se pierda, que sea menos accesible para mucha gente, porque también es una película que no quiere que todos la vean, pero al mismo tiempo también es como, oye, quiero que vean mi película porque me costó 30 años hacerlo. Entonces esta dicotomía y choque de ideas es muy fuerte en esta película, que muy pocos la podrán ver hasta el final. Muchos creo que no podrán disfrutarla por este sobreestímulo de imágenes que hay, pero un gran logro de la película es que todos los elementos que necesitas para entender la película están puestos ahí. Lo único que no está puesto ahí son los nombres, que no significan nada, de los personajes, porque no importa, no tiene caso que tengan un nombre, porque no tienen un rostro. Y los que tienen rostro van a existir ahí para siempre, porque son el reflejo de lo que queda de la humanidad. La humanidad se ha vuelto horrible. Tremenda película para ver, no está fácil de ver, no es para todos, pero creo que es una película que sí hay que compartir más, no exagerar más de lo que es, no verla como una cuestión que en su momento pudo haber sido sumamente diabólica, pero que visualmente y artísticamente, desde lo plástico, desde la animación, desde el montaje que muestra y lo que provoca, es una película sumamente potente. Muchas gracias, Pipe Blood, por compartir con nosotros Mad God de Phil Tippett. Si te gustó, si no la has visto, te invito a que la veas con mesura, que la veas con calma. Trata de no verla sola o solo, para que puedas discutir con alguien más lo que estás viendo y lo que está pasando, pero no busques más información afuera de ello. No hay más, todo está contenido en sí mismo, y eso hace que la película sea excepcional. Una vez más, muchas gracias, Pipe Blood, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero hayan disfrutado este video. No olviden dejarle like, compartir sus comentarios, opiniones. Si quieren hacer alguna petición, con todo gusto los atenderé. Nos vemos la próxima.